Escuchemos al siervo Juan Bautista Sánchez, director del Ministerio de Evangelización Víspera del Fin, con la exposición de la Palabra de Dios, con el tema Si se humillare mi pueblo. Escuchemos. Dice pues la palabra del Señor en el segundo libro de Crónicas, en su capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Alabado sea el Señor. Mis amados hermanos, el pueblo de Israel estuvo por 40 años en el desierto. Y allá en el desierto ellos adoraban en un lugar llamado el Tabernáculo de Reunión, que fue construido con la finalidad de que los sacerdotes ministrasen y que todo el pueblo pudiese ser ministrado a través de los siervos del Señor y de la presencia misma de Dios que habitaba en el tabernáculo. Por mucho tiempo pasó y transcurrió hasta que llegaron entonces los jueces, y por más de 400 años todavía se seguía adorando en el tabernáculo. Llegan el período entonces de los reyes, y David intenta y quiere construir una casa para Dios, un templo. Óigame, ya habían pasado aproximadamente 500 años de que el pueblo adoraba en un lugar prácticamente a la intemperie. Y era el deseo grandioso de David poder construir esa casa. Pero Dios le dijo que no, que él había derramado mucha sangre con sus manos y necesitaba que alguien lo construyese. Salomón, cuyo nombre, Jedidías, como así también se le llama a Salomón, significa pacífico o paz. Entonces, mis amados, después de una colecta y recaudación grandiosa de muchos metales y materiales preciosos, Salomón construyó que para ese entonces se podía considerar una de las maravillas del mundo. Hizo el gran templo de Jerusalén. Óigame, una casa totalmente equipada, una edificación grandiosa, majestuosa, preciosa y de una gran valía. No solamente por los metales y por la forma de la construcción, sino para quién era dedicada esa casa. Porque decían, nuestro Dios no tiene dónde habitar. Nuestro Dios habita en una tienda desarmable. No, nuestro Dios debe tener una casa preciosa, una casa con todos los power. Óigame, y ahora que Salomón edifica esa casa juntamente con el pueblo, hacen una tremenda celebración para dedicar y para consagrar esa casa. Es como si se estuviese dedicando algo grandioso para una persona. Es como si se estuviese dando un reconocimiento magistral a alguien que se lo ha merecido. Pero no queda completo, la ceremonia no está completa si la persona a quien se le ha dedicado el homenaje no toma la participación y entonces empieza a hacer uso de la palabra. Todo el mundo quisiera ahora que el festejado hable. Todo el mundo quiere que el homenajeado sea el que se exprese. Y Dios no retardó esa petición y esa solicitud del pueblo. En el versículo 14, más bien desde el mismo versículo 12 del capítulo 7, la Biblia dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Gloria al Señor. Qué bueno, qué glorioso, qué magnífico saber que lo que se hizo con tanto sacrificio para Dios, a Dios le ha placido recibirlo y que lo ha recibido de buena gana, lo ha recibido de buena manera, lo ha recibido contentísimo por la obra de que sus hijos dedicaron para con él. Pero he aquí que viene entonces Dios a hablar más adelante y empieza a hablar en el versículo 13 a Salomón y le dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia,
y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Oiga bien, 3 tipos de castigo está Dios seleccionando en este momento. Dios dice cerrar los cielos para que no haya lluvia. O sea, si por causa del pecado, si por causa de la maldad, Dios tiene que provocar una gran sequía. Si por causa de la maldad Dios tiene que enviar un devorador, plagas de insectos, la langosta. En el libro de Joel usted puede ver lo difícil que es una plaga de langosta, y que bueno, también tenemos conocimiento en una de las 10 plagas que envió Dios a los egipcios fue la plaga precisamente de langosta. Óigame, y la tercera es, y si enviare pestilencia a mi pueblo, pestilencia a mi pueblo. O sea, está hablando de enfermedades quizás devastadoras. Esas 3 cosas que Dios podría mandar al pueblo o a la nación o a la tierra, fruto del pecado y la desobediencia de las personas, entonces surge ahora más adelante el famoso verso. El verso que todo el mundo en este tiempo lo está repitiendo. El verso que parece ser la palabra mágica, la solución a todos los problemas. El versículo 14, que es el que continúa al diálogo que Dios inicia con Salomón. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gloria al Señor. ¡Qué bueno! La fórmula mágica está ahí. Ya Dios lo ha dicho. No hay que hacer más nada. Pongan cada quien en su muro de las redes sociales este texto. Escríbanlo si es posible bastante grande y pónganlo donde todo el mundo pueda verlo. Hagan 1 millón de stickers, calcomanías y pónganlo en el frente de su casa. Óigame, porque ya la solución está aquí. Muy sencillo lo que hay que hacer. Dios lo ha dicho. Simplemente tengamos a 2 de Crónicas 7:14 y ya con esto está solucionado el problema. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios quiere decir y quiere transmitirle al pueblo cuando dice todas estas cosas en este versículo? Vamos a observar. La primera condición que Dios dice, si se humillare mi pueblo. Cantamos muchas veces un coro devocional que dice, si mi pueblo se humillare y clamare a mí, yo le oiré, le bendeciré y un avivamiento les enviaré. Pero ¿qué dice la Biblia realmente con respecto a lo que significa humillarse? Humillarse no es que usted sea una persona necesariamente humilde. Es que usted cambie la actitud y su condición de arrogancia, de orgullo, de prepotencia, de altivez, y baje lo sumo. Se convierta en una persona totalmente diferente. Porque la Biblia dice, el que se humillare será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. 3 cosas pide Dios de ti, dice la Biblia: que hagas justicia, que tengas misericordia y que te humilles ante tu Dios. Pero también dice la Biblia que habían 2 hombres, el uno publicano y el otro un fariseo. Y en esa conversación uno oraba consigo mismo y otro lo único que le pedía a Dios, ten misericordia de mí porque soy un pecador. ¿Y qué dice la Biblia? Que fue justificado el que pedía misericordia y el que se consideraba un pecador, mientras que aquel arrogante y altivo no fue justificado delante de Dios. Y el ejemplo máximo de la humillación es el mismo Jesús, el cual se humilló a sí mismo, dejando su trono de gloria, dejando su forma de Dios, y bajó a la tierra tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo tomando la muerte de cruz, para salvarnos a cada uno de nosotros, mis amados. Entonces, la primera condición que Dios observa en el versículo 14 del capítulo 7 de Crónicas es que el pueblo debe humillarse.
pero ¿cuál pueblo? Mi pueblo, dice el Señor. Fíjese que en este caso no está hablando del Señor a los inconversos. No necesariamente está hablando a las personas que no conocen a Dios. Dios está hablando de su pueblo. Si mi pueblo se humillare, alabado sea el Señor. La Biblia dice, pueblo tuyo somos y oveja de tu prado. Alabado sea el Señor. Y aunque antes no éramos pueblo, ahora por el sacrificio de Cristo venimos a ser pueblo del Señor. Y dice también la Biblia, y me seréis por pueblo y yo les seré por Dios. Pero tengamos mucho cuidado, porque estamos hablando de un pueblo, pero del pueblo de Dios, un pueblo sincero, no un pueblo hipócrita, no un pueblo que dice una cosa y hace otra. Porque Jesús censuró a los fariseos de aquel entonces y a los israelitas de aquel entonces y le dijo, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su temor a mí, óigame, no es más que un mandamiento que le ha sido enseñado por los hombres. O sea, no todo el mundo que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que dice que Jesús es su Señor, ya por eso forma parte del pueblo de Dios. Tiene que ser una persona que realmente reciba a Cristo como su Salvador. Porque la Biblia dice, Jesús hablando en el Evangelio de Juan, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. O sea, el supuesto pueblo de Dios, Jesús vino donde ellos y ellos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibió, entonces le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Pero dice, si se humillare mi pueblo e invocare mi nombre, o sobre el cual mi nombre es invocado. Gloria al Señor. Hoy en día existen ministerios, existen personas, existen iglesias que promueven al que dirige, que promueven al siervo, que promueven al pastor, que promueven al predicador, que promueven al profeta, pero no promueven el nombre del Señor. Y la Biblia dice que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre para que toda rodilla se doble ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, oiga bien, aparte lo que dice acerca del nombre de Dios, dice que el nombre de Dios es Dios fuerte, Padre eterno, consejero, admirable, príncipe de paz. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que cuando nosotros invoquemos, cuando nosotros nos postremos, ¿qué nombre estamos invocando? ¿A qué personaje le estamos sirviendo? ¿Quién es realmente nuestro Dios? Nuestro Dios está en los cielos y habita también en nuestro corazón. Dice, el nombre es invocado. O sea, ¿quiénes están invocando el nombre del Señor? La Biblia dice, el que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. Pero ¿cómo podrán invocar, dice la Biblia, aquel de quien no han oído? Entonces se necesita automáticamente que podamos conocer a ese nombre, a esa persona, para que pueda luego ser invocado. Entonces sigue diciendo el Señor, y oraren. No que repitamos vanas palabras, palabreríos, como los gentiles que creen que por sus muchas repeticiones van a ser escuchados. Hay una regla para la oración. No crea usted que porque usted cierre sus ojos y empiece a hablar con Dios, Dios tiene un compromiso de escucharle. No, eso no es lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Hay condiciones para poder orar. Primero, deben de ser levantando manos limpias delante del Señor. Y permítame decirle que una mano que sea de dedo señalador de los demás no es una mano limpia. Una mano que se ensucia con el dinero del pueblo, una mano que se ensucia con lo que no es suyo, esa no es una mano limpia. Entonces debe de haber mano santa que se levante ante el cielo. Pero al orar también usted tiene que tener un corazón puro delante del Señor. No es que usted simplemente va a hablar, su corazón tiene que estar puro delante de Dios. También dice la Biblia que la oración debe de ser en todo tiempo y sin cesar. Y lo más importante, que debe ser en secreto.
no un asunto público para que los demás lo vean. Dices, cuando tú orares, cierra tu habitación y allá dentro en tu cuarto empiezas a clamar al Padre. Tu Padre que ve y oye en secreto te va a recompensar en público. La oración se hace al Padre en el nombre de Jesús. La oración no se hace como un acto de tirar puya. La oración no se hace para empezar a manifestar y declarar y poner en evidencia las cosas malas de las demás personas. La oración es una responsabilidad del individuo solamente, exclusivamente para con Dios. Entonces sigue diciendo el Señor, si sus malos caminos dejaren, gloria al Señor, o sea, convertirse de sus malos caminos. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. O sea, que la mayoría de las personas, prácticamente todo el mundo que no conoce al Señor, anda por camino perverso, anda por camino de maldad, anda por camino pecaminoso. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Además, Dios ha establecido cuál es el camino que realmente las personas deben de andar. En Isaías 35:8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No transitará ningún inmundo por él, porque el mismo Señor estará con ellos. Y el que anduviese por ese camino, por torpe que fuese, no se extraviará. O sea, hay que dejar el mal camino, el mal proceder, las malas actitudes, si queremos que Dios entonces cumpla lo que está prometiendo. Entonces Dios dice que si hacemos todas esas cosas, hay 3 asuntos que Él hará. Si nosotros nos humillamos y reconocemos que Él es que somos pueblo de Él, si sabemos exaltar su nombre, si invocamos su presencia, si orásemos y nos arrepintiésemos de nuestros males caminos, entonces Dios hará 3 cosas. La primera, oiré desde los cielos. O sea, Dios no va a escuchar a una persona porque no cumpla con esos requisitos. Dios escucha a todo el mundo. Dios oye todo lo que se hace en el universo, en todas partes, porque Él es omnipresente, omnisciente, toda la sabiduría, todo lo sabe. Pero una cosa es que Dios oiga y otra cosa es que Dios responda o que Dios escuche con buena aprobación de lo que se está haciendo. Por eso dice la Biblia, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová y sus oídos para oír? Entonces eso quiere decir que Él sí escucha. Y Dios también dice la Biblia que no escucha, no oye al pecador. Pero si el tal se arrepiente, entonces sí puede alcanzar misericordia. O sea, hay una condición. Usted cumple con los requisitos que Dios ha establecido, entonces hay una garantía de que Dios le va a escuchar. Segundo, Él le va a perdonar. Gloria al Señor, qué bueno. Recibiremos el perdón de Dios. Óigame, no le tomará en cuenta su pecado. El que encubre sus pecados, dice la Biblia, que no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, entonces alcanzará misericordia. Otra cosa también tenemos una garantía, y es que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Y Juan el Bautista decía en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir que tenemos una garantía de perdón por la sangre de Cristo, por su sangre derramada, porque nosotros ya hemos cumplido con los requisitos previos. Y lo último de las 3 promesas que Dios da a los que cumplen con estos requisitos es que nos ha de sanar. Salud espiritual, salud física, salud emocional. Óigame, dice la Biblia que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y dice también en el Éxodo 16:25, si oyeres hoy atentamente la voz de Jehová tu Dios, y diere oído a todos sus mandamientos, y guardare todos sus preceptos y estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu sanador. Pero Dios no solamente nos sanará a nosotros de las heridas del pecado, no solamente nos sanará de las heridas también emocionales, también dice que Él va a sanar nuestra tierra. Alabado sea el Señor. Él sanará la tierra. Pero ¿desde cuándo la tierra se enferma? Sí, la tierra se enferma.
La tierra es infectada. La tierra, óigame, sufre violencia del ser humano, de la contaminación física, de la contaminación ambiental, pero también sufre por la contaminación espiritual. Y Dios está diciendo en su palabra que si nosotros guardásemos todas esas cosas, todos esos requisitos previos, entonces Él nos garantiza a nosotros que nos ha de sanar también nuestra tierra, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros vecinos. Todos estarán en la garantía si nosotros cumplimos con lo que Dios pide. Entonces, mis amados hermanos, lo que dice la palabra del Señor en Crónicas 7:14 no es tan sencillo como se puede ver. Las condiciones que Dios presenta a simple vista se ven como cuando Jeremías comía la palabra de Dios. En la boca parece miel, tiene sabor a miel, pero en el vientre, óigame, sabe totalmente amargo. Lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros, mis amados hermanos, antes de que Él pueda oír, perdonar y sanar, es que nos humillemos, reconozcamos que somos su pueblo e invoquemos única y exclusiva su santo nombre, orásemos a Él y que nos convirtiésemos cada uno de nuestros malos caminos. Dios le bendiga a su hermano Juan Bautista Sánchez.